Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos de Casa Lev? Muchas gracias por conectarse una vez más a este lunes de Cineclub. Como ya es tradición, pues es el día en el que platicamos, dialogamos y discutimos algunas películas y pues les ponemos un poco de tono para poder analizar, criticar y llevarlas a la problematización en cuestión clínica, teórica y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. El día de hoy nos acompaña un gran amigo, un gran amigo desde hace muchos años, que ha sido parte del crecimiento de Casa Lev y nos da muchísimo gusto que esté por acá acompañándonos. Pues bueno, como ya lo vieron en el cartel, el día de hoy nos va a acompañar el maestro Ever Ramos desde la Ciudad de México, a quien me da muchísimo gusto presentar y que el día de hoy nos acompañe con el análisis de la película de Psicópata Americano, que es nuestra tercera película de este ciclo de Cineclub del Terror. Entonces, pues lo voy a presentar. Les agradezco mucho que se estén conectando, que se vayan sumando a esta actividad. Y recuerden que nos pueden anotar aquí en los comentarios desde dónde nos ven, desde dónde se conectan. Y no olviden hacer sus preguntas al finalizar. Vamos a estar contestando ahí sus comentarios y sus preguntas, ¿vale? Pues bueno, pues, ¿Qué maestro tal? Ever, ¿cómo está? Pues aquí con el gusto de poder compartir algunas percepciones y más lo que se puede generar, en este caso en una película que generó en su momento mucha polémica, lo sigue generando aún hasta estos días y pues también qué mejor escenario que aquí en Casa Lef. Ahora sí que uno se siente como en casa, ¿verdad? Y Exactamente. que haya una invitación a este espacio en lo virtual. Pues se siente muy real, ¿no? Entonces, muy agradecido por esta invitación, por la posibilidad de compartir esto que finalmente pues, nos atraviesa en cuanto a pensar cosas, fenómenos. Y pues bueno, en este sentido también a los que se vayan uniendo a la transmisión y poder también leer sus preguntas, sus comentarios y pues demás, ¿no? Pues muchas gracias, Ever. No, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Por fin se nos hizo que estuvieras acá en el Cineclub. Eh, y pues tú sabes bien que Casa Lef es tu segunda casa y siempre nos dará un gusto que compartas acá con nosotros, con la audiencia, con los seguidores que sabemos que estaban esperando poder agendar contigo para poder dialogar y escucharte. Entonces, pues bueno, nos da muchísima alegría que estés por acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues y pues también, también en esta situación de que hay cosas que solo a partir pues de lo que se juega en esto que es el séptimo arte puede uno evocar. De hecho, yo estaba pensando, sobre todo cuando ves una película y que no es lo mismo cuando lo ves después de una primera ocasión. Y creo que esto también me sucedió con esta cinta, que de pronto me ayudaba a pensar el juego de palabras del título, que bueno, hay un texto, hay un libro antes de la película que es de Bret Easton Ellis, ¿no? Por ahí del 87 y hay toda una historia también para hacer la cinta. En un primer momento, dentro de lo que estaba investigando un poco, pues no fue la primera que salió. O sea, es que yo me preguntaba, ¿por qué pareciera que está ambientada en los 80s? Y ya cuando revisas, pues es del 2000, ¿no? Entonces, ¿y por qué pasó tanto tiempo? ¿Qué puede pasar con varios libros, no? O sea, y me pareció muy interesante poderla pensar ahora, qué fenómenos están jugando que ilustran esta película y que ahora podríamos también discutir, ¿no? Buenísimo, pues creo que nos va a dar material para poder dialogar bastante. Eh, Como bien dices, es una película fuerte, es una película que en su momento causó cierta controversia por algunas escenas importantes, aunque bien lo dices, es una película de inicios de este siglo, ¿no? De este cambio de siglo. Y bueno, podría parecer que no tiene tantos años, ya tiene 20 años la película, y pues me Ujú. parece actuaciones increíbles, dirección impresionante, y bueno, como material a discutir nos deja muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues platícanos un poquito, bueno, previo a que entres directamente a la materia,
solamente me queda agradecerle a toda la gente que se está sumando a este proyecto de Casa Lev, agradecerles a todos los que han compartido el proyecto, que la semana pasada, durante la transmisión, llegamos a 3,000 suscriptores y eso nos dio mucha alegría. Y bueno, como parte de ese punto de 3,000 suscriptores, Facebook nos habilitó la opción de empezar a monetizar este tipo de videos. Entonces, pues a partir de ahora estamos estrenando con usted, Mister, la posibilidad de las donaciones. De las donaciones, eso es para nosotros es nuevo, ¿no? Es algo, pues padre, porque es la posibilidad de poder remunerar económicamente este proyecto al que le hemos puesto mucho corazón. Entonces, pues bueno. Un Mike Wazowski, mister. Un salí en la portada. Salimos en la portada, mister, y eso siempre nos alegra, ¿no? Que este proyecto siga creciendo todos juntos. Y bueno, pues ahora sí, mister, platíquenos, ¿qué hay con Psicópata Americano? Se me ocurría pensar un poco desde dónde podríamos, digamos, hacer este análisis, ¿verdad? Y escuchando varias impresiones, ya sabes que va desde lo que uno puede platicar en la familia, que lo dicen, no, pues ¿para qué recomiendas esas cosas, no? Entonces me ocurría mucho la parte social, o sea, podríamos pensar esta parte social y también la parte que atañe tal vez a lo que se pudiera decir desde un cierto lugar del psicoanálisis, ¿no? Y en este sentido, al revisar el título, o sea, tal cual el título, yo estaba pensando, a ver, Psycho es un equivalente para poder pensar la psicosis o la psicopatía, ¿no? O sea, porque luego en el inglés, pues utilizan un solo término para diferentes significados y luego en las traducciones pareciera que pues tenemos joyas donde pues, la traducción no es lo mejor, pero tal cual sí, o sea, yo dije, igual está jugando con psychotic, ¿no? Pero no, o sea, la abreviación para poder pensar psicópata tendría que ver con el psycho, ¿no? Psychopath, ¿no? Y se me hace interesante como esta cuestión que en términos históricos la película no fue muy taquillera. O sea, pensando en millones de entradas y demás, pero sí se volvió una película de culto, ¿no? Y que agarrando un poco desde este marco social, Estados Unidos de los 80s, ¿no? O sea, 87 para ser más o menos un poquito más precisos en el desarrollo de la historia, te marca un cierto estatus, un cierto Estados Unidos, donde muchos, sobre todo jóvenes, aspiraban a tener un desarrollo que se iba mucho a lo que podían mostrar y adquirir, ¿no? Entonces, el psicópata americano justo pareciera ser algo que surge, en este caso un personaje que surge por las condiciones que en ese momento le favorecen para surgir. Ya después entraríamos en si estamos hablando de psicopatía como un símil del campo o del estudio de las perversiones, ¿no? Sin adelantarnos a eso, primero pues vamos con esto de psicópata. El psicópata en el entendido de que tiene que ver con ciertos rasgos que no solo transgreden una ley, sino que hay una serie de fenómenos que lo hacen como muy característico, porque es ahí donde viene como cierta diferenciación y luego ya hay gente que lo diferencia del sociópata, ¿no? Cuando hacen esta diferenciación, pensando y leyendo un poquito más, el psicópata justo busca algo del orden de la transgresión y que lo diferencia a veces del sociópata porque no necesariamente va a experimentar un placer de manera muy explícita, ¿no? O necesaria en sus actos y que en el sociópata aparentemente sí. En otras clasificaciones dicen, no, a ver, sí, tal cual el psicópata sí puede experimentar un placer, ¿no? O un gusto por los actos que realiza, ¿no? Y también distinguir que no todos los psicópatas asesinan. O sea, el campo del estudio de la psicopatía es importante entenderlo. Y ahí nos vamos a ir un poco de lo gringo, ¿no? O sea, de la parte norteamericana. O sea, el psicópata puede
justo en caer en lo que es la estafa, ¿no? Engañar al otro, lo que sea que el otro represente, y ponerse en el lugar, y ahí sí es muy del campo de las perversiones, ¿no? Ponerse en el lugar de que al otro le aplica cosas que a ese mismo no se aplicaría, ¿no? O sea, y que lo podemos ver en la película. O sea, en la película, y ahí es donde voy a ir un poquito bordeando también la parte psicoanalítica. Es bien interesante. O sea, él usa una máscara todo el tiempo, pero es que también su círculo de personas usa máscaras. Nada más que no con los mismos actos, probablemente, ¿no? O sea, ¿dónde están las máscaras? En el traje que visten, y ahorita vamos a la tarjeta de presentación, pero en toda esta faramaya que hay de, oye, ¿tú conseguiste reservación en el Dorsey's? Ah, no, pues es que es bien difícil. Pues yo sí conseguí, ¿no? Claro. Y ahí viene un rollo con el yo, que probablemente ya muchos pudieron detectarlo. Y entonces en esta primera escena, en su descripción de sí mismo, dice, tal vez tú estés estrechando mi mano, pero la cosa es que no hay nadie ahí, ¿no? Y eso es bien interesante, porque esa sí es una descripción que en diferentes textos en algún punto han abordado sobre la perversión, ¿no? O sea, que es esta cuestión de la máscara, porque finalmente la máscara, pues representa eso que muestra al otro, ¿no? En algunos conceptos, tal vez un poco más psicológicos, que representa la personalidad, ¿no? O sea, la forma de ser específica de una persona, un sujeto, y que lo distingue de otras, ¿no? Entonces, pensando y digamos, dirigiéndonos un poquito más incluso hice varias notas al respecto, ya había visto varias veces la película y la quería volver a ver, pero dije, no, ya estuvo, ¿no? Siempre va a salir algo que analizar, pero un poquito en estas primeras escenas en las que se enmarca la película, en la descripción de sí mismo y en la descripción de los otros, y es donde viene la cuestión de las tarjetas de presentación. Me estoy adelantando varias escenas, pero me parece interesante porque una tarjeta de presentación, pues para el ojo común, pues se ven igual, ¿no? No, pero es que tiene marca de agua, ¿no? Y de hecho cuando sostiene esa tarjeta, que es la que tiene Paul Allen, ¿no? Que es que está personificado por Jared Leto. Es bien interesante porque en las bromas que hacen de los comentarios de la película es, bueno, Batman finalmente mató al Guasón, ¿no? Porque Jared Leto en algún momento es el Guasón. Y, y pues bueno, también sabemos de esta trilogía de Christopher Nolan. Por eso le comentaba algunas cosas a Daniel también, Mister, que era el Batman. O sea, hay unas escenas en El Caballero de la Noche, en la primera, y también creo que es en la The Dark Knight Rises, no, en la segunda donde sale The Joker, ¿no? Es lo mismo. O sea, llega Bruce Wayne, llega con esta excentricidad, el mundo al cual solo pocos pueden acceder. Y dije, oye, ¿por qué si se parece tanto? ¿Por qué lo hará diferente de Patrick Bateman? ¿No? Porque aparte alguien hacía juego de palabras con el apellido, ¿no? Y decía, pues justo es cómo se enmarca este sujeto en la ley. No solo es que aparente, porque en el mundo de lo social, la apariencia va a ser algo de todos los días. O sea, difícilmente, o sea, pensamos, eso es una cuestión incluso hasta utópica. Sería también ilógico mostrarse una persona tal cual es. O sea, no, Patrick Bateman no está obligado a mostrarse tal cual es, incluso aunque se enmarcara en digamos, en una sociedad a la cual respeta sus leyes y no mata, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que nos hace pensar cómo desarrolla este personaje? Dato curioso, dato importante, Mary Harron, que es la directora de la película, quería específicamente a Christian Bale. ¿Y saben por qué lo eligió? ¿Tú sabes, mister? ¿No? Por la mirada. O sea, lo que le llamaba la atención es que Christian Bale, al actuar, podía transmitir esta cuestión de rage, esta cuestión como de enojo, pero de que de pronto el otro es una cosa, con la Ajá. mirada.
Este, y claro que es interesante porque hablamos de que cuando estamos tomando en cuenta la mirada, no solo para elegir un personaje, sino en el desarrollo de esta película, pues es muy particular, o sea, en su actuación y en el personaje de Patrick Bateman, hay muchos juegos de los gestos, o sea, de lo que le muestra al otro en su máscara, ¿no? O sea, es bien interesante que de ahí sale el meme del, ¿no? Cuando hablan de su pareja, dice, anda con un idiota, un tal Patrick Bateman, y él le hace, sí, ¿no? O sea, como cuando empiezan a escribir las características fenotípicas de esta chica. Y es bien interesante porque eso también tiene que ver con este juego de máscaras. Pásalo a las tarjetas de presentación. Y justo el que más se parece de todo ese mundo de jóvenes que buscan salir, ¿no? Digamos que a comerse al mundo, a tal cual destacar en él, el que más se le parece, y creo que ese fue un atino de la actuación y del desarrollo del personaje, es Paul Allen. O sea, dice en la película, bueno, ya ven que me acaba de dar, ten mi tarjeta, ¿no? Y sí conseguí reservación para tal restaurante, ¿no? Que era el que comentábamos, el Dorsia. Casualmente, Patrick acababa de tratar de hacer una reservación en ese restaurante. Recordemos el estatus que tienen los lugares. Los lugares es una manifestación de mi poder frente al otro y de lo que puedo adquirir. O sea, no es solo el restaurante. En ese tipo de mundo, ya lo pensaremos, es mucho más en Patrick, pero eso soy yo. Es una parte de mí y si el otro lo tiene, entonces me está quitando algo mío. ¿Sí? Que Claro. luego se van a ir acortando distancias con otras características. Dice, bueno, es normal que de pronto nos confundan, que no sé qué, porque Paul Allen lo confunde y de hecho Marcus con Marcus. O sea, para Paul Allen, dentro de este desarrollo, todo el tiempo Patrick fue Marcus, ¿no? Según esto. Porque luego nos hace dudar el final un poco, ¿no? Y entonces todos son muy parecidos y entonces es bien interesante como de alguna manera, yo no sé si en la neurosis, lo voy a poner así, uno podría llevar tan lejos el que te confundan con alguien. O sea, de verdad, porque le empieza a decir Marcus y él no corrige que su nombre es Patrick. O sea, él tampoco dice, no, o sea, hay algo de Patrick que pareciera que en este interés que puede tener Paul Allen, porque de hecho Paul Allen se la pasa hablándole de la que aparentemente sería su pareja, ¿no? Y entonces le dice, sí, 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 ahí anda, ¿no? Se van a un bar, que es ahí donde, según esto, entablan otro tipo de conversaciones, donde como que hay algo de Patrick que quiere que en el top de los inversionistas, en este caso Paul, sería como el que más destaca, el que consigue una firma que casi nadie consiguió, o sea, que más bien se la quitó a alguien, o sea, en esta cuestión de las acciones. Y podríamos colocar a Paul dentro de esta primera mirada de Patrick como aquel en el cual es ese otro que quisiera ser, pero que no es en el rollo como histérico, ¿no? O sea, no es de yo quiero ser, entonces me peino igual, no, pues ya se peinaban igual. No, pues me estoy dando cuenta de cosas. No, pues me pongo el mismo traje, no, pues si traemos la misma calidad, ¿no? No, pues la misma tarjeta. O sea, hay algo que empieza a poner como en tensión, voy a decirlo muy en términos técnicos, en tensión la forma de ser de Patrick, porque Patrick no tiene una forma definida. O sea, si ya de inicio, cuando se está bañando en el contacto con el cuerpo, que pareciera que se queda en cuerpo, organismo, o sea, como que no pasa a apropiarse de ese cuerpo, sino más bien algo de lo cual puede gozar, ya sea del disfrute o ya sea del goce, ¿no? De alguna manera nos hace ver cómo es otras cosas que incluso una de los personajes, me parece que fue una de sus amigas o la misma novia, ahorita se me fue como el dato, pero que le dice, oye, pero ¿por qué estás ahí si ni siquiera te gusta? Y le dice algo súper esencial, le dice, pues es que quiero encajar. No, lo malo es que no dijo que quería encajar una motosierra, no.
o un hacha, un cuchillo. O sea, dijo, no sé si lo dijo en inglés porque sí me parece interesante. I wanna fit in, o sea, pero él siempre hablaba de lo fit. O sea, por eso, como cuando le dice Jean, que es la secretaria en la escena donde todos dicen, híjole, no la mató, se salvó. Donde le dice, ¿qué es de no romper la dieta, ¿no? Y le dice, no, pues siempre se puede estar más fit, o sea, siempre se puede estar más delgado, ¿no? O sea, siempre hay una aspiración que parece que el hecho de tener solamente la aspiración es lo que fundamenta las conductas de Patrick. Y viene un punto en el cual, a mi parecer, veo o no sé, hay dos veces donde Patrick no asesina y que estaba dispuesto a asesinar. Bueno, la del gato no cuenta porque sí mató a la señora, ¿no? O sea, eh, en la escena con Luis, que es el prometido del amante de Patrick, ¿no? Y que entonces cuando están discutiendo es bien interesante porque vuelven a sacar el tema de Paul, ¿no? Miren, ya tengo mi tarjeta y pareciera que ese tema ya lo tenía mal. Y todas las dicen, sí, está padre. Y entonces cuando Patrick la ve, se enoja. Dice, no, ahorita permítanme, ¿no? Y entonces Luis se va al baño. Es bien interesante, pues porque es una escena, pues, podríamos decir, del orden pues, de lo homosexual, pues, ¿no? O sea, ante esta imposibilidad, porque ya estaba, o sea, le puso las manos en el cuello, ¿no? Y tampoco es que entendiendo qué es lo que nos quisieron mostrar tal vez de un personaje como Patrick, una persona que hacía ejercicio mucho, o sea, que siempre se ejercitaba, pues que, o sea, de verdad, o sea, ya lo tenía. Y justo cuando el otro le revela, porque aparte le da un beso en la mano, cosa que es muy gracioso en el sentido de, porque aparte se lava el guante, o sea, se lo da en esta parte, entre el guante y la manga. Y en ese momento, cuando hay contacto con el cuerpo, ¡pum! Se desanuda la posibilidad del asesinato. O sea, en ese momento, pues obviamente Patrick dice, pues tengo que regresar unas videocintas, ¿no? Que esa frase la dice como 3 veces más o menos. O sea, cuando él quiere salir de una escena, dice que tiene que ir a regresar unas cintas de video, ¿no? Y entonces es bien interesante porque todavía Luis, o sea, le confiesa su amor, no sé si su amor, su deseo puede ser, ¿no? Ay, pero si yo siempre te he visto así, ¿no? Y entonces él se queda así con una cara de asco, de desconcierto, porque eso le pasaba mucho a Patrick. Colocaba a todos, si no es el rival, y el rival era el enemigo, y entonces habría que ver cómo superaba ese rival, se volvía el objeto de desecho. Sí. O sea, todos los dos tenían un mismo destino. El objeto de desecho era, por ejemplo, la escena del vagabundo, o sea, como que de pronto no quiere ser, más bien juega al bondadoso, se acerca al vagabundo y le dice, oye, tú necesitas, sí, señor, ni podía hablar el señor, ¿no? Y pues termina matándolo, ¿no? Que pareciera que es la muerte la primera que te muestran, no se sabe si ella había tenido otras. Porque cuando hace el conteo final, cuando hace una confesión, pues resulta que no sabe ni cuántos eran, entre 20 y 40, ¿no? Pero bueno, en este aspecto donde viene esta escena con Luis, viene una imposibilidad de saber qué hacer, o sea, le rompe la certeza a Patrick. O sea, en ese no saber qué hacer es cuando no hay víctima, ¿no? Y todavía remata a Luis diciéndole, I called you, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y es ahí cuando él tiene que salirse de ahí, ¿no? O sea, del lugar donde habían hecho reservación. Y la otra escena donde no mata, que esa es bien interesante, lo estábamos discutiendo no hace mucho, o sea, unas horas tal vez, con Jane, que es su secretaria. O sea, y muchos en las críticas y demás se preguntaban, ¿pero por qué no la mató? ¿No? Pues es que le hace una pregunta bien interesante. Le dice, oye, ¿tú cómo harías feliz a una persona? ¿Tú qué buscas con una persona? Y ya contesta, ¿no? Yo busco tener una relación plena. Ya saben, lo que la máscara puede contestar, o sea, algo que no le vincula, pero sí le dice, no, pero de verdad, o sea,
Y es ahí cuando viene, yo creo que ahí hay varios elementos, no solo la presencia de Jane, porque de pronto pareciera que tiene que ver con cómo qué hay en la mirada de ese otro con Patrick. Uh-huh. O sea, o Jean más bien. Jean sí lo ve con deseo, pareciera, pero siempre es un deseo como de infantil, ¿no? Sí. O sea, como de, ay, no, o sea, y le dice, pues cámbiate, ¿no? De ropa, o sea, pues, y ahí va, ¿no? Y de pronto, ay, me veo bien, sí, sí, te ves bien. O sea, y cuando le pregunta por la cinta, que está revisando ahí como un tipo, lugar donde hay un montón de herramientas, ¿no? Que pareciera que para cualquier otra persona son herramientas de casa, pero para él son herramientas para matar, ¿no? Este, y entonces cuando viene esto de, ¿para qué es esa cinta? Pues quiero pegar cosas, ¿no? Y la vuelve a guardar. O sea, es bien interesante, por qué no la mordaza? ¿Por qué no la obliga? Si se supone que eso había hecho con las otras víctimas, vamos a ponerlo así. Tiene que ver por lo que se ve en estas escenas, con ese discurso, con esta pregunta, ¿no? Y entonces viene algo que remata esa imposibilidad, que probablemente sea lo mismo que lo descoloca. Porque hasta ahí Patrick no está descolocado en su papel de seductor, sino hasta que recibe la llamada, ¡ay, hola, honey! Y que no le gusta que le digan honey, ¿no? O sea, cariño o algo así. Y cuando le dicen eso, se queda así de, ¿no? O sea, se sienta y le dice, si te quedas más tiempo, te voy a lastimar y no quiero no quiero, o sea, es bien interesante porque es el discurso entre el neurótico que piensa que está metaforizando de hacerle daño y el discurso de vamos a ver si hay algo ahí de la psicosis, ¿no? Pero pensemos hasta ahorita del psicópata, donde él está hablando literal. O sea, te voy a hacer daño, es que te voy a matar y te voy a hacer sufrir. O sea, en el mundito y en la burbuja neurótica, ay, tienes razón, qué considerado. Sí, yo tampoco quiero sufrir. ¿Sí? Y yo creo que esta es una imposibilidad clínica, pero que a la vez da otras posibilidades. Me hacía pensar un poco de estas preguntas que siempre hacen. Un perverso va a análisis, va a terapia, pues depende a qué y desde qué lugar subjetivo. Y que muchos caen como en esto de decir, pues va, pero a timar, ¿no? Al que le escucha, ¿no? Pero ¿por qué no puede ir, no? O sea, porque eso también es un dilema clínico. O sea, hay posibilidad de un proceso en este sentido en relación al sujeto perverso, ya no digamos psicópata tal cual, ¿no? O sea, y entonces también aquí nos ayuda a poder pensar como que la ilusión de la pureza estructural no existe. O sea, más bien existe, pero es una ilusión. O sea, pensar que solo hay y que tiene una máscara de hockey y que anda con un machete por las calles de Nueva York acuchillando gente, pues no. O sea, y aquí regreso un poco a la parte social. Regularmente cuando hay algo de lo asesino, de lo que no se quiere ver, o sea, regularmente por eso estos personajes, y es en corto, una posibilidad de pensarlo, el carnicero de no sé qué, ¿no? O sea, el monstruo de no sé qué, o sea, es una posibilidad de decir, pues el monstruo está afuera, no conmigo, no está dentro de mí, no es la persona con la que me relaciono. Y tal vez por eso, entre otras temáticas, convoque mucho esta película, porque en realidad, y sí le atiné, las escenas de asesinato como que son de broma. A ver, no la gráfica, pero esa era la intención, y de hecho sí lo dijo la directora, y la narrativa en relación a la cuestión del libro. O sea, si cada quien se pone a ver las escenas que hubo de asesinato, en la primera escena tal cual puesta, que es con Paul, personificado por Jared Leto, pues hasta baila, ¿no? Y hasta le hace, o sea, como de, ¡ja, ja, ja! Te acabas de dar cuenta, ¿no? O sea,
como una cuestión, vamos a decir, como una sátira, ¿no? Y pareciera que dentro de este ritual próximo a un asesinato venía el hablar de cierta música y poner cierta canción, ¿sí? Y en realidad, cuando hablamos, por ejemplo, de esta escena donde Jean no sucede, pues bien, viene un descolocamiento junto con esta escena del baño. No hay esa preparación, porque muchos decían, criminólogos también, que hay mucho de la premeditación en el psicópata, ¿no? Y bueno, es ahí donde ya me permite entrar un poquito más al terreno tal vez de la subjetividad o psíquico. O sea, y la pregunta ganadora, ¿no? O sea, ¿de qué estructura estamos hablando? Ajá. O sea, yo pensando, igual, Mister, tú me podrías decir, cuando de pronto viene un brote o un delirio, tal cual, o sea, el brote tal cual, dicen ya no hay un retorno y hay un montón de cuestiones que se han problematizado. Entonces ya estamos hablando del paso hacia algo de la psicosis y entonces siempre fue psicótico. Híjole. Pues es que no sé si nos den los elementos necesarios para pensar que es un psicótico, ¿no? Así es. De entrada, A mí me deja pensando, ajá. mister, ahorita te interrumpo tantito, Sí, sí, sí. justamente cómo él necesita como montar la escena, ¿me entiendes? O sea, crear su propio antagonista para entonces tener una justificación para poder deshacerse de él, ¿no? Uh-huh. Crear al enemigo. Y de hecho esto va mucho hacia las primeras escenas, ¿no? O sea, de hecho aquí anotaba, o sea, ¿qué hace al neurótico distinto del perverso, por ejemplo? O sea, no solo en la teoría, pues, pero realmente, ¿de qué están acompañados esos actos? O sea, y de hecho hay varias descripciones que, pensando y sin dejar a un lado lo de la psicopatía, pues esta imposibilidad de empatía, ¿no? Por ejemplo, lo del sentimiento de culpa y todo eso, ¿no? Y que podríamos pensar, si estamos bajo esta hipótesis de que sí se está hablando de la psicopatía, de la perversión, pues evidentemente esta confesión, esta es una joya, el final es una joya, ahorita vamos al final, pero porque describe la imposibilidad de sentir más si conoce, o sea, conoce las emociones, no las experimenta, ¿no? Y si hubiera una emoción tal cual que conoce, pues tiene que ver con el miedo, es una emoción primaria. El miedo a ser descubierto, pero llega un punto que incluso psíquicamente es insostenible. Y en ese sentido, por eso poner en discusión un poquito, a reflexión, si estamos hablando o si se sigue buscando la pureza en la cuestión de la estructura, ¿no? O sea, y entonces en un primer momento, o sea, en esas primeras impresiones de la película, yo decía, pues es que la primera impresión es que puede ser un psicópata muy neurótico, ¿no? ¿Por qué muy neurótico? Pues estos rollos de lo compulsivo, ¿no? Estos rollos de ciertos actos, ¿no? Estos rollos de que no es del orden en realidad, ¿eh? Pero sí del miedo a ser contaminado incluso. Esto del miedo a ser contaminado está mucho en estos, vamos a decir, diagnósticos cuando se habla del TOC. O sea, ¿por qué? Porque todos, o sea, a ver, hasta el guante que le acaban de tocar, el cuate que lo desea o quiere algo con él, o sea, se lava los guantes, no se lava las manos, se lava los guantes. Pero también podríamos pensar como esa carcasa que para él es parte de, voy a ponerlo muy entre comillas, de un yo por ahí. El traje, los guantes, la mascarilla, y bueno, con un componente altamente narcisista, por supuesto, pero de nuevo viene la pregunta, ¿por qué en un sujeto así el narcisismo tiene esos alcances y por qué hay gente muy narcisista y no mata?
eso como para poder decir, este es mi enemigo y tengo que deshacerme de él, o comérmelo, porque sí lo confiesa el cerebro de algunos. Uh-huh. Y entonces, bueno, cuando un poquito para pensar esto, de hecho en estas notitas que hice, eh, me parece que un punto importante es la rivalidad. Lo que rivalice con el concepto que tengo de mí mismo. Y voy a esta premisa que algunos, o esta dicho que algunos clínicos han comentado, ¿no? O sea, el perverso hace lo que el neurótico fantasea, ¿no? O sea, lo que el sujeto social de pronto fantasea de, ay, ojalá que le caiga tal esta cosa, ojalá que pase esto, ay, ojalá que me gane la lotería, ¿no? Como esas cosas como que están del orden de la fantasía, en el perverso pues sí las lleva a cabo, ¿no? O sea, los impulsos tienen otros alcances, ¿sí? Y esto, de hecho, esto habla mucho, algunas clasificaciones o algunas cuestiones que hablan de la psicopatía, ¿no? Y hasta ahí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando mata a Paul Allen, le pone la de It's hit to be square, ¿no? Y describe todo lo que es en ese momento Patrick. O sea, me pone esa cancioncita, It's hit to be square. No me sé el ritmo, ¿verdad? Pero, o sea, como está bien, es un top ser como es en ese momento, porque después se saca una de Whitney Houston, ¿verdad? O sea, estos matices que parecieran no definir a la persona, te los anuncia desde un inicio, te los dice en el aspecto del mundo en el que se desarrolla, o sea, todos son muy parecidos a él. Este rollo de la presentación y todos dicen vicepresidente, ¿no? O sea, ¿por qué no mató a sus demás amigos? Si todos traen la misma tarjeta de presentación y lo enardece algo que tiene que ver con una tarjeta de presentación, pues porque el que encarna, digamos, el nombre de esa tarjeta de presentación, pues es lo más parecido a él. Y entonces hay que destruirlo en esa premisa, pareciera, ¿no? O sea, pero aparte entra una puesta en escena como hasta a veces, o sea, te invitan a tomar un trago en tu casa y donde te vas a sentar está cubierto de sábanas con periódicos abajo, ¿no? Y hasta Paul le dice, ¿tienes un perro por aquí? O algo pasa aquí, o sea, ¿no? Y luego todavía lo ve en el impermeable y dice, ¿tienes un impermeable? Sí, Paul, es un impermeable, ¿no? O sea, y entonces pensar que lo más parecido o lo que tiene que ver con el narcisismo y con su yo, y lo que tiene que ver, algunos marcaban un rasgo característico de las mujeres que Patrick buscaba, ¿no? O sea, rubias, para empezar, ¿no? Y habría que ver si hay ahí un rollo incluso del orden del fetiche, ¿no? O sea, porque como que hay dos etapas y en ese encuentro con una que pareciera ser un escort, que es la segunda chica que llega, y una prostituta, ¿no? Y en la primera etapa es de, bueno, vamos, y ahí ese es muy directivo, Patrick, o sea, es bien interesante cómo en las escenas sexuales, tal cual aparentemente sabe qué es lo que la otra persona tiene que hacer. O sea, ser director de escena, eso es bien interesante. O sea, ahora tú agáchate, ahora tú esto. O sea, pues supongo que hay formas de comunicarlo, ¿no? Pero a Patrick no le interesa y las personas con las que llega a estar, por lo menos en estas escenas, tampoco les interesa no obedecer porque es una orden lo que está dando hoy. Y ahí tendría que ver con este otro aspecto que en algún momento se comentaba, o sea, este imperativo de saber lo que el otro desea, ¿no? Y de decírselo. O sea, no es solo, en esta cuestión, incluso del ser social, o sea, el sujeto social, pues puede uno a veces querer decirle a los demás qué tienen que hacer. O sea, pero en estos matices, no es solo decirle al otro qué tiene que hacer, sino que lo haga y que aparte lo disfrute, ¿no? Claro. Muchos dicen el imperativo de Gauss y todo eso, es que sí se ve. O sea,
Oye, ya me quiero ir a mi casa, ¿no? No, espérate, esto apenas empieza, saca el ganchito y la serie de herramientas, ¿no? En la primera ocasión, corte y ya cuando se van a despedir, pues ya está o sea, ya trae la nariz sangrando la escort, que aparte no le latió porque no le latió tanto, ¿no? Cuando llegó, por dos cosas. La primera, por ser dirty blonde, o sea, no era rubia rubia. Y la otra, que de pronto, hey, aquí no se fuma, ¿no? O sea, siempre es como muy de este rollo. Y eso sí es muy, vamos a decirlo, muy del obsesivo, ¿sí? O sea, cuando alguien va a colocar, que pasó en dos escenas, la del policía, que de pronto, no, sí, o sea, sí, ¿tienes sed? No, no tengo sed. No, te pido una botella de agüita, no sé qué. No, no quiero, que sí. O sea, y aparte, pues le cae lo obsesivo y entonces, ¡pum!, le avienta el portavasos para que no vaya a ensuciar el escritorio. Jim justo va a poner el botecito de lado. No, 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 en la mesa no. O sea, la cuchara, ponlo en el recipiente, ¿no? Entonces es bien interesante cómo sí se va jugando en esta cuestión de decir y de designar, ¿sí? Ahora bien, eh, casi desde un inicio, Patrick anuncia que le es casi, que le es imposible eh, hacer a un lado ese frenesí, ¿no? En donde él hace chistes como de asesinos seriales, ¿no? Una fue cuando está la escena con Luis, la del baño, la del guantecito, y dice, y empiezan a hablar de las mujeres, es que no puedes tener, ya saben, ¿no? Por eso ciertos críticos o ciertas personas tachan a la película de misógina, porque el grupo de amigos regularmente coloca a las mujeres que salen en esa película como cosas, o sea, como si es. Creo que se nos ha ido el mister un segundito. Eh, a lo mejor fue su conexión, pero pues aprovecho ahorita en lo que se va reconectando el maestro Ever. Ya apareció de este lado ahora. Ya estás acá. Ya se pausó un poco, no sé ahí qué sucedió. Yo tampoco, pero ya estás. Bueno, ya estamos, ya estamos. Bueno, en esa donde están describiendo, entonces se le ocurre hacer un chistecillo a Patrick y decir, Ed Gein es el de Masacre en Texas, o sea, el verdadero, pues. Y no sé si recuerdan que en una de las escenas donde él está en su casa, de fondo está la película de Masacre en Texas, la viejita, ¿no? De Leatherface, que es el cuate que hacía, que venía de una familia tejana, no me acuerdo si es por los 70s o incluso antes, y que mató muchas personas, y que su característica era utilizar una motosierra y utilizar también una máscara hecha de la piel Piel, de ¿no? las víctimas. Ajá. Tal cual a veces en la misma cara de otra persona, ¿no? Eso es bien interesante porque hay una serie de cosas que podemos pensar como identificaciones con un Leatherface, pero de cuello blanco, ¿no? O sea, un Leatherface que trabaja en Wall Street, ¿no? O Claro. sea, eh, y bueno, cuando habla de este Ed Gein, le dice que aparte Ed Gein se le atribuyó un retraso mental. No estoy seguro. Ahí seguramente si mis amigos y amigas que están en criminología, que seguramente están sintonizando, lo podremos platicar en otro momento. Y entonces comenta, ay, pues es que sí, él muchas veces se preguntaba, veía a alguien en la calle caminar, y entonces decía, qué guapa mujer, pero otro pensamiento decía, ¿cómo se vería esa mujer, su cabeza en un stick, en un palo? O sea, y entonces, y entonces todos se quedan así de, ¿qué? Ajá. Y es ahí cuando pasa la escena. O sea, es bien interesante cómo hace como estos juegos con relatos de asesinos seriales. El otro es el de Ted Bundy, ¿sí? Ajá. Este, eh,
que es cuando Jean le está preguntando, fíjate, en las dos escenas donde habla de asesinos seriales no mata. O sea, en la de Jean, que habla de Ted Bundy, ay, sí, Ted Bundy, es como, y ni lo deja terminar. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Cuando muestran desinterés por su chiste o por el personaje, pareciera que es por él. Entonces, ¿para qué matar, no? Se me ocurre ahorita como para ponerlo en este análisis. Y bueno, este, eh, las escenas donde él dice, voy a regresar las cintas de video. Es en la escena del baño, es en el asesinato de Paul Allen, o sea, cuando se le empieza a cuestionar, y es en la ruptura con Evelyn. Evelyn es la que personifica a Reese Witherspoon. O sea, igual, o sea, es un mundo, y en esta parte social es bien interesante, donde muchos que van hacia este factor de peso social se preguntan si los asesinos o los psicópatas o los que están dentro de un espectro de patología mental son producto de ciertas sociedades, de ciertos entornos. Hablamos de que hay una comunicación, hay una relación entre esos factores, pero es bien interesante porque, sobre todo en estos que son como más impactantes, que han habido casos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de sociedad arroja ese tipo de sujetos? ¿No? Okay. Y aquí sí podemos asociar un poco el rollo de qué entorno está arrojando un sujeto como Patrick. O sea, intentó varias veces, quién sabe, y ahí viene lo interesante de esta cinta, entre otras cosas, de pensar si hay algo de la alucinación teniendo lugar ahí. Todo indica que sí. O sea, pero no, no es una cuestión de un lado o de otro. O sea, porque algunos dicen, no, yo me voy más con la teoría de que era un psicópata integrado, ¿no? O organizado, pues. Este, eh, y otros dicen, no, 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 yo me voy más con la teoría de que era un psicótico. Y es lo interesante ahí porque puede que haya puntos de comunicación entre esas dos posibilidades, ¿no? Claro. La directora del filme, Mary Harron, cuando le preguntaron, oiga, pero es que no se sabe, pues, digo, yo estoy aquí actuando, ¿no? Pero, este, oiga, no se sabe, pues, díganos, ¿no? Sí pasó. Y dice, a ver, yo en ningún momento, yo si hubiera querido poner en la cinta eh, que eso tal vez hubiera sido algo que no pasó, hubiera puesto otro tipo de final y por eso puse el final que puse. O sea, pudo haberlo puesto más ambiguo, lo que yo entendí de esa cuestión. Sí. Y dije, a ver, entonces pasó, pero en su realidad interna. O sea, eh, si la premisa es que los asesinatos sí tuvieron lugar y que no solo fue una cuestión interpretativa, tal vez la pregunta sería, ¿cómo vivió esos asesinatos? O sea, si en realidad piensa que ya lo pone muy exagerado, o sea, cuando se prepara para salir nuevamente, se pone su gabardina color como arena y en eso va a sacar dinero del cajero. Y dice, aliméntame con un gato. Pero aparte en la traducción no sé si esté tal cual, pero no dice un gato nada más, algo de como de rayitas, ¿no? O sea, como atigrado, que es el gatito que tiene ahí. No se dice de dónde saca una pistola. Si nos damos cuenta en toda la película, no utilizó una pistola, ¿o sí? No. No. Y ahí es donde está lo sádico. O sea, lo sádico es, voy a hacer una serie de cosas que tienen que ver con el derramamiento de sangre. O sea, y esto ha pasado con otros, en el análisis de otros asesinos seriales. Eh, uno que se apellida Fish. Ah, no, Chikatilo, dicen que, digo, si bien me acuerdo de la historia, descubrió que se excitaba con la sangre al ver, no sé si en el maltrato con alguien, no recuerdo muy bien si fue Chikatilo o Albert Fish, pero este rollo de la excitación al ver sangre, o sea, aquí pareciera como que, ay, no manches, pero sí ha sucedido, o sea, sí ha habido en entrevistas a sujetos que, que el rollo de lo sexual está muy con el objeto sangre, pues.
Ujú. O sea, el color, el olor, como lo que evoca, ¿sí? Y de hecho, dentro de las muchas descripciones que, este, que hay en Patrick, hay esta referencia, ¿no? O sea, eh, que no puede parar esta cuestión intensa y que tiene que ver con una satisfacción para él. Incluso, no me acuerdo tal cual si fue en el libro de A quién mata el asesino de Sylvia Tendlars, se habla un poco de esto de lo que puede ser el objeto otro y lo que provoca, y en otras descripciones, ¿no? De que o sea, hay un impulso que necesita ser desalojado y expresado, ¿no? Pero que en el psicópata eh, escala a otro tipo de metas, ¿no? Y esto ya sería más una impresión mía, o sea, que hay ciertas metas que en el psicópata tienen que ser sobrepasadas para alcanzar cierto grado de placer, de frenesí, ¿no? O sea, Sí. es como, no sé, tal vez alguien sea muy extremo y diga, no, pues yo la emoción la experimento en el bungee, ¿no? Yo la emoción la experimento en el paracaídas, ¿no? Y otras personas digan, no, pues yo la emoción la experimento en una presentación, yo la emoción la experimento en la próxima escritura de un libro. O sea, como que en este rollo de los actos, es bien interesante que en muchos de los análisis hacia los psicópatas es que esta cuestión del rush, de la emoción, tiene que estar en niveles como muy, muy radicales. Uh-huh. O sea, incluso los deportes extremos es parte de la sublimación, ¿no? O sea, pareciera que la pregunta sería, eh, que podríamos dividirla en varias, pero ¿desde dónde y desde qué lugar puede la persona dirigir esto que tiene que ver con el impulso, ¿no? O sea, eh, y que es de nuevo, ¿no? O sea, eh, la teoría o la hipótesis de qué sujeto estábamos hablando, ¿no? O sea, un análisis que veía hace poco de criminología sobre que utiliza clasificaciones españolas y todo ese rollo, ¿no? Incluso aquí lo tengo, ¿no? Que hablaba de la triada, creo que del mal o algo así, ¿no? Que están tres aspectos: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, ¿no? Este, Otros hablaban de una escala, ¿no? O sea, lo cito porque me parece sí que es importante como para establecer parámetros. Una escala que involucraba, que le llaman muy gringo, pero me parece que lo sacaron en España, que es Psychopathy Checklist Revised, ¿no? O sea, pues un checklist de la psicopatía. Lo interesante no es el checklist, lo interesante es lo que describe ahí, ¿sí? Y entonces describe varios aspectos que son cuatro principales, ¿no? Que es la parte interpersonal, que es un encanto superficial, eso sí está. Uh-huh. La parte, bueno, la grandiosidad, mentira patológica, ¿no? La manipulación. A ver, yo no estoy haciendo checklist, pero lo podemos ver en la película. Claro. En el segundo sería lo afectivo. Eh, Imposibilidad para experimentar la culpa, o sea, ya si nos vamos a la parte psíquica, pues el sentimiento de culpa es necesario para limitar ciertas cosas. O sea, porque el sentimiento de culpa también está enmarcado en la posibilidad, voy a decirlo muy entre comillas, de la empatía, de poder yo pensar qué podría sentir el otro si le hago algo. O sea, te está hablando de la relación sujeto-objeto. Uh-huh. Otra de las cuestiones en lo afectivo estaba falta de empatía, es un concepto igual que no necesariamente, o sea, va a ser como más lo psicológico, y falla en aceptar la responsabilidad de sus propios actos. O sea, Patrick acepta las cosas ya cuando ya no puede, y al final hasta te remata, porque, o sea, nos remata, qué buen chiste. Porque dice, esta confesión no sirve para nada de catarsis como podría pensarse, ¿no? O sea, y dices, híjole, ahí ya te marca desde dónde está como, qué es lo Colocado. que algunos dicen que es el segundo final, o sea, lo último que pasa en la... O sea, que no está buscando perdón, no está buscando redención, ¿sí?
Y dice, this confession doesn't mean nothing. O sea, esa confesión no significa nada. Y yo me ponía a pensar en la clínica. ¿Cuánto trabajo en la neurosis, en lo social, ¿no? ¿Cuánto trabajo le cuesta a uno confesar lo que siente, lo que ha pensado? O sea, la confesión pensando incluso hacia un Freud de inicios del psicoanálisis, en esto con Breuer, ¿no? De la cura por la palabra. La confesión sería el vehículo de la palabra, o sea, de lo simbólico, para que ese sujeto regrese a pedir algo de eso que lo rodea. Perdón, redención, ¿no? Sí. O sea, y en términos muy de la palabra, pues es que Patrick no tiene de qué disculparse. Porque no experimenta en ese personaje y en ese desarrollo lo que pareciera asomarse como a la culpa. Claro. ¿Miedo? Sí. Sí. Y de pronto es la tensión tal que ya no solo es miedo. Y sí se vuelve una cuestión del delirio y de la alucinación, por lo menos en la última parte de la película. O sea, ¿por qué tiene que correr? O sea, le disparó una señora, ¿va? Le iba a dar al gatito y todos dijeron, ay, lo único bueno es que no le dio al gato, ¿no? Pues sí, ¿no? Y en eso sale corriendo y su pistola, hasta él mismo se extraña porque dice, acá, o sea, porque les dispara las patrullas, o sea, para empezar, se enfrentan 2 o 3 policías y los mata. O sea, les dispara a los automóviles y explotan. O sea, y entonces ahí dices, a ver, sí está como, tal vez en esta puesta en escena, la posibilidad de que hay algo que ya rasgó pues algo parecido a un colapso, ¿no? Claro. Lo interesante es, por eso no hay los elementos suficientes, porque, bueno, dicen que hay una, que yo no la vi, ¿verdad? La de Psicópata Americano 2, ¿no? Y No que es con Mila Kunis. ¿Eh? No sabía que había una parte 2. No, pero que es pues una basura, ¿verdad? O sea, que nada tiene que ver con la película inicial, que se supone que esta chica aprende de la historia de Patrick. O sea, como que no sé si hay algo del orden de la imitación, pero que no hay nada, ¿no? Pero pensando que hubiera una parte en donde te explicaran qué pasó después con Patrick, ¿sí? O sea, no te dice si vuelve a alucinar, pensando que lo de las patrullas y las explosiones, fuera algo del orden de la alucinación, pensando en eso, ¿sí? O sea, por lo ilógico que sería y que te lo pone tal cual. O sea, si no te mostró escenas antes donde él le disparara algo y explotara, entonces algo se quería marcar ahí, ¿no? No sabemos, y lo único que llega hacia este final es el último intento de decir, oye, es que maté a gente, o sea, porque de hecho, cuando colapsa es porque se dirige a la oficina, y en la oficina es bien interesante que no se vaya a su casa, sino a su oficina, o sea, viene saliendo de su casa. No se sabe si la intención al salir de su casa era ir a la oficina, ¿sí? Y entonces ya cuando viene esta confesión dice, no sé cuántos maté, por favor, ayúdame, ¿no? Le habla a su abogado, ¿no? Que es Harold. Es bien interesante, ese punto es bien interesante, porque ante la falta de ley, él pide algo de la ley. Es probablemente una ventanita así chiquitita, donde pueda asomarse algo de un acercamiento con la ley. ¿Por qué? Porque le habla a un abogado. O sea, es un representante. O sea, nada más que aparentemente no se sabe si está alucinando el abogado cuando le dice, oye, es que necesito, mira, ya no sé si maté 20 a 40 y en algunos me comí su cerebro y y pues lo peor de todo, quiero decirte que sí lo disfruté, ¿no? O sea, aparte se lo dice también en persona. Es que es más bien como trámite, ¿no? O sea, llamarle al abogado es más bien como un trámite. O sea, no es por una implicación de que la ley esté en función, ¿no? Sino más bien como, o sea, ¿qué es lo que sigue después de esto? Pues hablarle a un abogado, ¿no?
que lo saque del problema, o sea, por la imposibilidad de asumir algo del acto, ¿no? Claro. Y entonces, lo que pasa es que por eso es que al dejar tan abierto la posibilidad de si realmente o francamente está alucinando, pues entonces también dirías, híjole, es que el mundo en el que está, pues tampoco es que ayude mucho, ¿no? O sea, hay 3 escenas donde aparentemente puede ser algo de la alucinación. Una de ellas es cuando le dice a la bartender, o sea, a la que sirve los tragos en el bar que están, dice, estos tiquetillos, o sea, le da unos boletos, no sé si eso en las, le da unos boletitos de a maquinita, ¿no? De básquetbol, ¿no? O sea, dice, ten, no, estos ya no sirven, es en efectivo. Y entonces la empieza a insultar. Y uno podría pensar, bueno, hay mucho ruido y entonces no se escucha que la está insultando, ¿no? Pero pareciera, y algunos dicen, es que lo está imaginando, ¿no? Hasta ahí puede ser muy neurótico la cosa, ¿no? Y más si vives en la Ciudad de México, ¿verdad? O sea, le dices algo a alguien que esperas que no te escuche, porque cuando te escuche vas a tener que enfrentarlo. Vas a tener que dar la cara, ¿no? Bueno, otra de las escenas es cuando le dice a Evelyn que ya se acabó, pero mientras está dibujando lo que pareciera ser la víctima anterior con la motosierra. O sea, aparte, no sé si es la intención, pero también suena muy ilógico que alguien de 8 pisos o 12 o cuantos sean le pueda atinar con una motosierra a una persona que está corriendo y que está varios pisos abajo. O sea, porque empieza a hacer esto, ¿no? Y casual, ¿no? ¿No? Ya, ese dibujito lo hace y de hecho lo hizo antes de ejecutarlo. Cuando, cuando viene la primera vez el policía, bueno, el investigador, a cuestionarlo, hay una imagen que se detiene en la revista que él tiene aquí y que luego lo agarra y lo guarda con sus audífonos en el cajón del escritorio. Si le ponen pause, en esa imagen están los ojos de una modelo tachados, con la boca tachada, como rayada con pluma, y al lado hay como una motosierra dibujada, y así con varios garabatitos. Es bien interesante, o sea, en todo momento te da como esa posibilidad. Y, por ejemplo, esa misma escena la dibuja con Evelyn, y Evelyn le está diciendo, oye, es que te quiero decir que he hecho cosas terribles, ¿no? Y no lo pela, según esto, ¿no? O sea, ¿qué otra escena cuando se supone que Apple Allen lo mete en el bolso ese que va goteando de sangre y nadie se da cuenta? O sea, el oficial es, bueno, el vigilante, ¿no? El portero, pues. Oh, no, ni lo pela, ¿no? Y se encuentra a Luis con una chica y dice, ¡ah! Y entonces ahí pareciera que se asoma un poco del miedo de Patrick. ¿Dónde conseguiste ese bolso? ¿No? O sea, pareciera que nadie en su entorno ve lo que Patrick hace. O sea, y ahí es donde algunos han dicho que podría ser algo del orden de la alucinación. O sea, hubo asesinato, sí, de acuerdo a la directora, sí, pero tal vez, y ya lo último te dice, que tal vez no sea como así los vivió. Por lo menos lo que se relata en todo este desarrollo, digamos, histórico de la película. Y bueno, ya como viendo un poquito al cierre que tenía que ver con esa confesión, eh, dice, pero por dentro no significa nada, o sea, lo de adentro no significa nada. O sea, claro, con eso inicia y con eso termina la película. Inicia con la máscara, así, con esta mascarilla de menta. Hicimos la cuenta, ¿cuántos productos? Como unos 9. O sea, 5 en la ducha y más la crema y no sé qué, ¿no? Ese mister me está cabuleando, ¿eh? Yo hace. Y en la última, el mismo enfoque, el rostro, donde vuelve a decir adentro, pero esta confesión por dentro no significa nada, ¿no? O sea, lo interesante y creo que lo que puede convocar mucho de esta cinta es que
incluso da para seminarios y todo eso, ¿no? Lo ominoso, pues. Claro. O sea, ¿por qué nos gusta ver series de terror algunos? ¿Por qué nos gusta ver cuestiones que caen como en este tipo de escenas? Hay gente que no, pero ve otras cosas. O sea, ¿por qué? O sea, pues pareciera que establece una distancia con lo que uno comprueba y corrobora de qué bueno que yo no hago eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y qué bueno, y qué bueno que no lo hagan, ¿no? O sea, pues, está bien, pues, pero es bien interesante porque también, bueno, ya algo que pareciera que ya termina por revelarte muchas cosas, es justo la segunda escena donde vuelve a ir por la prostituta y hasta la prostituta le dice, no, pues es que ya no sé si ir porque pues es que hasta me han recomendado contratar a un abogado. Y pues saca el billetito, ¿no? O sea, él vuelve a decirle, tú sabes, yo sé lo que tú quieres. Y resulta que sí, o sea, en la fantasía del sujeto, accede al objeto de intercambio simbólico que es el dinero, lo que sea que eso represente, y entonces, o sea, efectivamente hay una serie de cosas que Patrick puede hacer y que reafirman esta posible fantasía, porque de nuevo es un análisis externo a eso, de que él sabe qué es lo que el otro quiere. Si es dinero, si es el restaurante, si es un vaso, si es una botella con agua, o sea, porque que pregunta, pero pregunta solo para hacer el primer contacto social. No busca un contacto emocional, busca tal vez algo de lo social, sí. Yo creo que Ajá. justamente, Mister, hay algunas preguntas en torno a esto que estás describiendo ahorita. Estamos sobre el tiempo para pasar a la ronda Adelante, de comentarios, ¿te parece bien? sí, sí, Y sí. para finalizar, pues podemos dar un pequeño cierre justamente de tu análisis, que me parece que está siendo muy puntual en torno a toda la descripción y guiños que nos regala la película, como para poder, creo que lo fuiste haciendo muy, muy puntual, ¿no? O sea, todo este tipo de recorridos para poder ir comprendiendo justamente pues la perspectiva que quería dar la película. Entonces, si te parece bien, te voy leyendo algunos comentarios. Claro que sí. Para finalizar, hay algunas preguntas y hacemos un cierre, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Tú me vas diciendo con los tiempos, ¿eh? Sí, pues ahorita ya estamos en tiempo justamente para pasar a las preguntas. Perfecto, Y, perfecto. al finalizar tenemos un par de minutitos como para ir cerrando, ¿va? Va. Porque si no, aquí nos podemos quedar hasta las 10 de la noche, mister. No. Bueno, ya me ha pasado en mi bonito grupo de donde compartimos varios temas, pero efectivamente es muy importante poder escuchar a quien nos escribe. Ok, entonces, bueno, mira, te pongo aquí algunos comentarios. Rosalinda Martínez dice, gracias, saludos desde Querétaro. Muchas gracias, Muchas Rosalinda. gracias. Un abrazo para el maestro Eber de parte de Ah, Fernando. Fer, muchas gracias. Fer Lara. Lina Pulido está escuchando también, se está conectando. Elizabeth Luna Morenas, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Ah, Alfredito. Chéquele bien. Chéquele bien. María José González dice, Christian Bale ha tenido muchos problemas a la hora de interactuar con sus compañeros. Así es. Carácter explosivo, no es fácil de trabajar con él. Por eso no lo invitamos al Cineclub Aleph. Exacto. De hecho, esa es la razón. Lina dice, fue la novia, ¿no? Cuando estabas platicando justamente de toda esta problemática. Dulce Ramos dice, saludos y A bendiciones. mi hermana. Saludo y abrazo, hermano. Te manda saludos a ti. A mí no me manda saludos, yo no le mando saludos a Dulce porque no es cierto, Dulce. No, sí, sir, pero pues es que. Claro que sí, muchos saludos, Dulce. Muchas gracias. Buen análisis, mister, dice Gerardo, el buen Gera. Muchas gracias, hermano, gracias. Abigail Alvear dice, Sí. hola, No hola, manches. siempre amigo, siempre feliz de escucharlos. Un gusto. Yayuri, Uy, de Univer, ¿no, mister? de Univer, sí. De Muchas 2002, gracias, Yayuri. hace algunos años. Yayuri arigato. Qué gusto verles nuevo compartiendo. Un gusto. Eloish Colín dice, me parece que más bien la misma película juega precisamente con la psicosis y la psicología. Por lo mismo, no nos da elementos necesarios para identificar una o la otra. Sin embargo, el profesor Eber está haciendo un buen análisis de ambos. Mis 10. Gracias, muchas gracias. Ese fui yo.
una pregunta que me parece que lo respondiste como al inicio, ¿no? La diferencia entre este psicótico a un psicópata. Eh, Ujú. ahorita si quieres retomamos la pregunta también. Sí. Lina nos hace una pregunta también, dice, ¿consideras que hay un complejo de inferioridad que, que es lo, en él que es lo exacerba su violencia? Si consideramos que a lo largo de la película él afirma que quiere encajar, lo confunden y le dicen en su cara que Patrick es un perdedor y sabe que no es el mejor en el círculo social. Ok. Uy, bastante interesante el El análisis. planteamiento. Muchas gracias, Lina. Es un gusto volver y escuchar al maestro Eber, dice Laura de aquí de la Maestría de Toluca. Lau, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Eduardo dice, la personalidad del personaje central de esta Ah, película Lalo. es semejante al personaje central de la película del Joker. Es lo que te iba a decir también, ¿eh? O sea, con toda esta cuestión de que lo social le implica en la formación de esta psicopatía, me parece que tendría como ciertas semejanzas en la producción del personaje, ¿no? De hecho, Christian Bale en El Caballero de la Noche le dice al otro, you are a psychopath. O sea, o Así sea, es el guion. ajá. O sea, yo creo que se lo está diciendo al espejo. Lo que pasa es que en esta cuestión, digo, el personaje Joker de Caballero de la Noche, pues sería uno, ¿no? Y el personaje Joker de la última de Joaquín Phoenix sería otro. Pero sí, ahorita pensaríamos, pero yo me iría más como a preguntarme si es entre la psicopatía y la sociopatía para Ok. poderlo ir. Ujú. Buenísimo. También nos dice Eduardo, excelente como siempre. Ever, felicidades, muy puntual. Muchas Claro, gracias, Eduardo. Abrazo. ameno como siempre. Roberto, saludos, Ever. Robert, qué gusto. Oscar Uy, Cortés, no, pues, mi un gran estimado Oscar. respeto al maestro Ever, un placer escucharlo siempre. Pues Gracias, Oscar. Qué alegría. los Mr. Livers, Mr. Sí, no, bueno, pues me hacen el día, la verdad. Muchas gracias. Daris. como siempre, muy interesante escucharte. Pensaba que pareciera que nadie se da cuenta de lo que hace el protagonista, porque todos de distinta forma hacen lo mismo, sosteniendo esa máscara que nos adapta a una sociedad violenta. Ok. El Muchas buen gracias, Andrés Daris. dice, saludos, Ever, siempre es un gusto escuchar tus El propuestas, Andresito, muchas gracias. las cosas de una forma distinta. Pues bueno, mister, hasta ahí tenemos ahorita de comentarios. No sé si Perfecto. quieras darnos un pequeño cierre, Ángel también, Ángel Estanciero, Mini Pirlo, muchas gracias. saludos, Ever. Si nos quieres dar una pequeña conclusión, mister, para ir cerrando justamente este cineclub. Bueno, concluyo retomando las preguntas y comentarios que nos compartieron. Efectivamente, la película, muchos llegan a la conclusión de que juega tanto entre una situación y otra. Yo le agregaría que ya sea en el esquema del psicópata o del psicótico, pues es muy de lo obsesivo. O sea, sí habría que instaurar que puede encajar por dos situaciones probables. La sociedad y el entorno en el que se desarrolla establece esas condiciones y él tiene ciertas condiciones que puede moldear a ese tipo de sociedad. Entonces, por eso entra, hasta el punto en el cual ya no. Eh, lo del complejo de inferioridad, bueno, pensando en que todo el tiempo quiera demostrar que es más que el otro, probablemente sí podríamos pensar que se sienta él menos, ¿no? O sea, que va mucho en estos discursos de la psicopatía. O sea, si el otro está al mismo nivel y le supera, pues ya no podría manipularle, ya no podría hacer ese uso del otro como cuando algo desechas, ¿no? Eh, sin dejar esta posibilidad como para poderlo pensar y de experiencias que hay gente que ha comentado, ¿no? Que no es que hubiera un Jason Voorhees o no es que hubiera un Michael Myers. Lo interesante es que este espectro de la psicopatía, híjole, es muy real, ¿no? O sea, dentro de esta manipulación y el daño al otro. Y bueno, seguramente va a haber en algún momento esta cuestión como hacia el Joker y pensando en lo de psicopatía y sociopatía, probablemente esté más hacia el rollo del sadismo. El sadismo puede ser incluso muy neurótico, como fantasía, en el aspecto de
cuando está enmarcado dentro de este juego, ¿no? Donde al otro no se le obliga, ¿sí? Donde hay un juego ahí, donde hay una complicidad. Pero ya pensándolo como en este rollo de cuando hablamos del sadismo, en la psicopatía o en la sociopatía, pues ya estaríamos pensando en que el sentido de de estos actos está dirigido a no solo transgredir, sino causar un daño, ¿no? Ya si le agregas la parte de disfrutar de ese daño, pues bueno, dicen muchos que es más el sociópata. Cuando describen al Joker, por lo menos en el del Caballero de la Noche, la de Nolan, sí lo describen más como un sociópata, ¿no? Que regularmente no es que o sea, él simplemente quiere ver el mundo arder, ¿no? Y disfrutar de ello. O sea, ver cómo el otro se contradice y sufre, porque voy a recordarlo rápidamente. De hecho, eso hace el Joker cuando mata a la novia prometida de Harvey Dent en esa película. Sí. O sea, él quiere ver cómo va a elegir algo que no tiene nada que ver. O sea, que aparentemente va a decidir salvar a la novia, pero en realidad le cambió la jugada. Entonces, tiene que ver un poquito más con eso. Y pues yo cerraría en relación a esta película el resumen de esto, 4 momentos. El primero es la máscara y la máscara que cae, ¿no? El segundo es la rivalidad constante con un otro yo que se parezca a Patrick, ¿no? El tercer momento, que tiene que ver ya con la revelación de los asesinatos, es una inscripción que dice Die Yuppie Trash o algo así. O sea, lo de los yuppies, que son esta generación que buscaba tener la mejor tecnología y todo eso. Y pues él, o sea, con todo esto que hay en el entorno de los yuppies, ¿no? Y la cuarta, lo que implicaría esta pregunta por la misma estructura del sujeto, ¿no? Si estamos hablando de la psicosis, la perversión, y que finalmente, si vamos a pensar a ciertos sujetos y pensando en la clínica, pues necesariamente el contexto nos va a ayudar a entender un poco más a ese sujeto, ¿no? Claro. Entender, como alguna vez me dijeron, ¿por qué uno estudia estas cosas? Y yo lo pregunté alguna vez, criminólogos, forenses, ¿no? O sea, y entre la psicología también. El hecho de que entendamos algo no significa que lo justifiquemos, y eso es súper importante. O sea, el análisis de algo es como para aproximarse y hacer algo al respecto, probablemente a pensarlo, pero jamás está dentro de esta situación de la justificación, ¿no? Y pues bueno, yo cerraría como con esos, en términos generales, 4 momentos, y pues que finalmente Patrick siempre se jugó en la imposibilidad de ser. Hay un guiño al discurso del amo. ¿Cuál es? Que quiere que el otro le sirva, pero que el otro sea alguien con ciertas características, ¿no? O sea, de nada le sirve que un pelele o que alguien que para él no es importante le sirva. O sea, tiene que ganarle al mejor. Claro. Al que más se parezca a él. Y ahí me sonó mucho a como posibilidad de pensar ese discurso. Entonces, términos generales. Y pues muchas gracias también, nuevamente por la invitación. Ahí en algún momento igual podríamos estar en otros espacios también, lo que habíamos propuesto incluso hacia el espacio anterior de la película analizada, ¿no? Tal vez algo relacionado a superiores, no sé, pero siempre muy gustoso de poder compartir este tiempo, y de verdad que muchísimas gracias, Mister Dani, siempre de corazón, muy, muy agradecido, y también a todos los que extendieron sus comentarios y estuvieron un rato, para mí, ya saben, hacen vibrar mi corazón. Entonces, muchísimas gracias. Mister, pues muchas gracias. Pues para finalizar, nada más preguntarte si tienes algo en puerta, algún evento, o si no, también para poderte comprometer a que pues podamos hacer una serie de conferencias justamente con esto de los perfiles criminales, ¿no? Me parece que es algo que nos puede ayudar muchísimo para todo este estudio, para la profesionalización de todos los que nos están viendo. Y entonces yo creo que todos estarán encantados de que tengamos un ciclo de conferencias contigo para poder hablar de estos perfiles, de estos criminales en serie, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo encantado. La verdad es que, como en algún momento compartí en la transmisión, actualmente comparto un espacio de reflexión, de temas, con varios amigos que están dentro del campo pues, del derecho, la criminología,
psicología igual, y seguramente se podría armar algo muy padre, como para poderlo aterrizar, hacer algo aterrizable, no solo dentro del orden de ¿cómo se llama? De ahí esto vende, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, cuando yo escucho a estos amigos que te comento que son abogados, todo eso, te hacen ver con una realidad que aún así dices, órale, o sea, no es como me lo habían platicado y aún así me sigue interesando, ¿no? Buenísimo. Sí es a veces este mundo que ellos comparten un poco crudo, difícil, pero de hecho esa es la experiencia que muchas veces también es la intención de poder transmitir, y con gusto, si se abre un espacio así de conferencias, pues lo armamos con todo. También se me había ocurrido que dentro de estos personajes de la fantasía podemos hacer algo en ciclo como de los superhéroes y cosas así que en algún momento ya habíamos planteado, y también algo del orden de las personalidades, ¿no? Pero excelente, excelente esta propuesta, y pues claro que sí, nos ponemos de acuerdo y lo echamos a andar. Muchas gracias, mister. Y para finalizar, también nada más darles un pequeño comercial parroquial, que el 31 de este mes tenemos el evento de la experiencia analítica en el siglo XXI con Luciano Lutero, Joseph Nobel Freud y José Eduardo Tapan. El 31 de octubre, sábado, de 11 a 3 de la tarde, va a haber una discusión entre los tres para poder problematizar lo que es la experiencia analítica. Para mayor información, pues escríbanos ahí por la página de Casa Lev, y también pues platicarles el chisme del día, que hoy nos llegó ya el libro de la experiencia analítica de Luciano Lutero. Entonces ahorita ya nos acaba de llegar, está calientito, mister, está calientito. Ya sabe que yo quiero el mío, mister, ya sabe que yo quiero el mío. Ya está apartado el suyo, mister. Entonces, muchas gracias. Agradecerles a todos los que ya lo compraron en preventa, y pues esta semana empezaremos a mandárselos para que lleguen a su casa. Mister, pues, ¿qué le digo, mister? Le mandan muchos saludos aquí también. Liz te manda muchos saludos. Muchas gracias, un abrazote. Ya saben que los quiero mucho. Pues, y pues, para retomar este evento, la verdad es que para aquellos que en algún momento se han preguntado qué es la experiencia analítica, qué es psicoanálisis, menos rollero, más clínica, menos verborrea, ¿no? La verdad es que tanto Luciano, Joseph Nobel Freud y obviamente nuestro querido Tapan exponen de manera muy puntual, pero también de una forma muy en contacto con esa posibilidad de pensarse en la experiencia analítica. Entonces va a ser un evento que seguramente, si pueden asistir, lo van a disfrutar muchísimo, ¿no? Entonces, y qué bueno que se esté difundiendo esto. E incluso lo del libro yo no lo esperaba, fíjate, no me ha dado la tarea como de verlo, y pues ahora sí que va a ser 4DX, ¿no? Entre la lectura y la lectura y la experiencia. Y la experiencia. Entonces, pues, mister, ¿cómo te puede encontrar la gente que se está conectando? ¿Por medio de redes, por medio de alguna forma que puedan escribirte para que puedan seguir las cosas que estás haciendo? Mira, de entrada todavía estoy preparando ahí un espacio al respecto. No sé si pueda hacer, bueno, primero mi correo electrónico, y segunda, me sumo a esta posibilidad de estar con ustedes en Casa Lev. Estoy preparando algo y ya lo abriré ahí, para que también estemos en contacto en redes para este tipo de temas y eventos. Ok. Pero yo, es HB_, m2@hotmail.com. Buenísimo, mister. Ya lo pusimos ahí en los comentarios por si alguien quiere contactarte vía correo. Y que estén al pendiente de Casa Lev, igual en esta posibilidad de colaboración, claro, poder extender cuando pueda surgir de mientras un evento, y ya vendrá digamos la página para que puedan sumarse a este tipo de de espacios, ¿no? De reflexión. Buenísimo, mister. Pues te mando un abrazo enorme, carnal. Siempre es Muchas gracias por acá. Sabes que esta es tu segunda casa, y bueno, siempre serás bienvenido. Es la primera vez, pero no la última que estaremos acá platicando sobre cine. ¿Te late? Perfecto. Un gustazo. Un abrazo a Lina por allá. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Chicos, muchas gracias que se conectaron. Nos despedimos el día de hoy y nos conectamos el próximo lunes. Con el buen Oswaldo Loera, que vamos a estar platicando la película de
Midsommar, una película también bastante fuerte. No. Estamos empezando No. Va a estar bueno, ¿eh? Estamos No se empezando lo pierdan, no se lo pierdan, ¿eh? No se lo pierdan. No se lo pierdan, vean la película para que valga la pena. Vean la película, pues igual para estar tranquilos, ¿no? Para que duerman tranquilos. Sí. Un abrazo a todos, al auditorio también, y qué gusto leerlos. Un abrazote a todos, descansen, cuídense. Bye, gracias.